que nos acompaña la doctora Mariana Ortiz Reynoso. Les queremos pedir inicialmente que apaguen su micrófono y cámara durante la sesión, ya que la misma se estará grabando y estará posteriormente disponible en nuestro canal de YouTube para aquellos que deseen consultarla de manera posterior. Les pedimos también que utilicen el chat para realizar sus preguntas y que las escriban en mayúsculas para poder identificarlas más fácilmente. Y hacia el final de la sesión, como lo hemos venido manejando, estaremos enviando un link para aquellos que tengan la necesidad o estén interesados en contar con una constancia de participación del evento. A continuación, bueno, pues me permito leer una semblanza de la doctora Mariana Ortiz Reynoso. Ella es licenciada en Químico Farmacéutico Biólogo por la UNAM y doctora en Farmacia y Tecnología Farmacéutica por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene varios años de experiencia en la industria farmacéutica y en el ámbito docente. Tiene 2 líneas de investigación, una enfocada en historia y legislación farmacéutica y otra en tecnología farmacéutica. Ha publicado un libro, 12 capítulos en libro, 27 artículos en revistas arbitradas e indexadas y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde está a cargo del Laboratorio de Farmacia, en el que se desarrollan proyectos de investigación vinculando a la industria, el gobierno y la universidad, que en conjunto pues, han recibido financiamientos tanto del CONACYT, la SEP y la Unión Europea. Ella está a cargo también de la coordinación de extensión y vinculación de la Facultad de Química y fue electa consejera universitaria para representar a dicha facultad en este periodo de 2020 a 2022. Asimismo, es editora en jefe del Boletín de la Sociedad Química de México, presidenta de la Academia de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de México, exdirectora de Educación Continua de Edufarma, de la Asociación Farmacéutica Mexicana, es vocal de la zona metropolitana de la Asociación Farmacéutica de Escuelas y Facultades de Farmacia AMEFAR, evaluadora del Consejo Mexicano para la Educación Farmacéutica COMAEF, miembro del Comité Técnico Consultivo de Farmacia de la Secretaría de Educación Pública y colaboradora del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior CENEVAL para el examen EGEL de la licenciatura de QFB. Y entonces, bueno, pues yo estoy honrado en presentar a la la doctora Mariana Ortiz, a quien, bueno, pues le agradezco su participación en este evento y, bueno, pues le cedo el micrófono para que nos dicte esta plática. Muchísimas gracias, doctora. La sesión es suya. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer al Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Fundación INCIDE, al maestro Guillermo Roura y al doctor y mi querido amigo Gabriel Cuevas por la invitación de estar aquí. Con muchísimo gusto estoy aquí con ustedes. Y bueno, voy a compartir pantalla. La presentación que elegí para este ciclo de conferencias es, como saben, de historia y bueno, tengo, como vieron, un perfil un poco ecléctico y sincrético y de todo un poco. Me interesa la historia de la farmacia porque siempre les platico a mis alumnos que cuando entré a estudiar a la universidad, estaba yo muy contenta en la carrera de QFB y me tocó la huelga, aquella de la UNAM del año 2000, y allí con laboratorios cerrados, un poco como ahora, encontré la historia de la química y nunca la he soltado. Me gusta muchísimo. En dos temas. Uno, los fármacos y su impacto en la investigación, en salud pública, en innovación, y también la legislación que va siempre de la mano, tanto del ejercicio profesional como de los medicamentos. Y pongo aquí fármacos en amarillo, porque veremos que el concepto mismo de fármaco fue toda la química farmacéutica del siglo XIX. Digamos que hasta antes del siglo XIX,
habían las drogas simples y las drogas compuestas, ¿no? En este caso, como ejemplo, pongo al opio, que se consideraba un medicamento simple, una droga simple, aunque es bastante complejo. Y aunque muchos medicamentos llamados opiáceos llevaban en su composición tintura de opio, unos cuantos granos de opio o alguna cosa así, nunca se pueden comparar con tener a la morfina aislada, por ejemplo. Estos medicamentos que se llamaban heroicos, pues claro que eran heroicos, ¿no? El opio y después la cocaína, la marihuana, muchos eran considerados heroicos porque, como veremos, pues tenían muchas cualidades terapéuticas y los pacientes solían estar contentos con estos medicamentos. Pero ¿qué pasa después? Que bueno, como en el caso del opio seguimos, era muy utilizado, este es un estudio que hicimos ya hace tiempo, sobre los medicamentos opiados o los opiáceos, que había en algunas publicaciones farmacéuticas relevantes en Europa, ¿no? Y entonces, ¿qué usos tenían? Por ejemplo, la mayoría, pues, usos analgésicos, lo cual es completamente natural, calmantes, como sedantes para la histeria, el insomnio, etcétera. También estaban los usos de afecciones respiratorias y antidiarreicos, porque claro, inhibe el movimiento de los músculos lisos, ¿no? Del intestino, de los pulmones, entonces eran antitusivos. En fin, pero vemos también que había muchísimos otros usos, ¿no? Incluso diabetes, astringente, y bueno, eran medicamentos sumamente empleados, ¿no? De ahí su nombre de medicamentos heroicos. Y volvemos al punto. Todos estos que pongo aquí, unos poquitos ya eran alcaloides, pero la mayoría eran usos que se le daba al opio. Y entonces vemos que en el siglo XIX hay una gran revolución, creo que esa mano es como de la revolución rusa, no sé, pero hay una gran revolución, hay un cambio, hay una ruptura enorme del paradigma, digamos, químico-farmacéutico y se pasa de los fármacos a los medicamentos. Ahí les puse las bolitas de pan de opio, que por supuesto tienen actividad farmacológica, pero no podemos compararla ni en seguridad, ni en eficacia, ni en potencia con, por ejemplo, una heroína inyectable. Este es el cambio que se da en el siglo XIX. Estoy hablando sobre todo de medicina occidental y que después la importamos acá a México. ¿Cómo empieza esta revolución, este supercambio? Con Friedrich Serturner, que en 1805 aísla la morfina del opio. Él estaba trabajando con la técnica de Schill para extraer ácidos de las plantas. De hecho, se pensaba que no existían principios básicos en las plantas y él, de hecho, aísla el ácido mecónico, piensa primero que ese son el que tiene el efecto somnífero, pero después lo cristaliza y se da cuenta que es una base, la llama morfina y pues adquiere, para mi punto de vista, una de las mayores impresiones que puede tener la ciencia farmacéutica. Este aislamiento, entonces, de la morfina, y además justo le atinó, ¿no?, a uno de los más potentes, se da el banderazo a la carrera por aislar muchísimos alcaloides en muchas especies vegetales. Y si pudiéramos como resumir este siglo en Europa, se baila el cha-cha-cha con 3 pasos. El primero, el aislamiento de la morfina. El segundo, que surgen ya los primeros alcaloides aislados dentro de las farmacopeas. Por ejemplo, en Alemania salió tan pronto como en 1820. Esto quiere decir que están trabajando de la mano los científicos y los boticarios, pero también el gremio que está trabajando desde el punto de vista de la regulación de estos productos. Y finalmente, el último paso es ver ya un medicamento, pues como lo conocemos actualmente, ¿no? Un medicamento con un principio activo, no solo aislado, sino ya sintetizado. Y esta carrera aquí puse algunos poquitos ejemplos de la primera mitad del siglo XIX, los alcaloides que se aíslan, la nicotina, la estricnina, la quinina, súper utilizada en aquella época para la malaria, la cafeína,
Y quise cerrar la tabla con no solo el aislamiento, sino también el análisis que hizo Vicente Ortigosa, este mexicano, primer mexicano en obtener el doctorado en química orgánica en una universidad europea y nada más y nada menos que con Leibniz. Y bueno, aquí les puse el análisis en la esquina inferior derecha, el análisis que él encontró, podemos hoy calificarlo como incorrecto, sí es ligeramente incorrecto, pero el mérito que tiene es que con el estado de la ciencia y de la tecnología de entonces, la verdad es que estuvo bastante cerca. Bien, entonces todos estos alcaloides empiezan no solo a aislarse, ¿sí? Primero se encuentran y se aíslan, pero después se potencia este gran descubrimiento de Esser Turner porque se empieza la producción a escala de estos alcaloides, ¿no? Hay por ahí un médico, François Magendie, que en Francia empieza a hacer algunos experimentos sistemáticos con quinina, con estricnina, y empieza a dar su visto bueno y dice, no, esto sí funciona. Y de allí empiezan el dúo dinámico Pelletier-Robiquet a tener su fábrica de quinina. Muy pronto abrieron su fábrica de quinina en los años 20, 1826. Después en Alemania, la primera fábrica a gran escala de alcaloides, la abre Friedrich Koch en 1823. Y bueno, Riedel, que aquí tenemos el dibujo de Riedel y su farmacia del Águila Negra, que también empieza a sintetizar y vender a gran escala los alcaloides, ¿no? Por supuesto, hay muchos personajes, nada más por mencionar otros dos. Merck, ¿no? El imperio Merck surge en esta época, y también el imperio Schering, ¿no? Que empezó con productos para fotografía y terminó haciendo síntesis orgánica de fármacos. Con estos nuevos descubrimientos también surge un nuevo problema, que es la cuantificación en este caso de la morfina, pero de todos los alcaloides, en las especies vegetales, ¿no? En las publicaciones científicas de la época vemos cómo hay muchos artículos en donde dicen técnicas para dosificar estos alcaloides, y también le dan al farmacéutico alguna señal de qué opio es mejor, si el de Esmirna o el de la India, o mejor compra el de Egipto, y se empiezan a hacer mucha investigación en química analítica cuantitativa. Y bueno, dos cuestiones más que ayudaron a que esta fuera una verdadera revolución con dimensiones enormes, pues nace realmente la tecnología farmacéutica. No nace, pero se consolida la tecnología farmacéutica, sobre todo con la llegada de la tableteadora, que bueno, se patenta en 1843 en Estados Unidos, pero después empiezan las aplicaciones farmacéuticas y no paran. O sea, hasta la fecha, la tableteadora es, si tuviéramos que elegir un equipo de producción farmacéutico, pues diríamos la tableteadora. 2/3 partes de los medicamentos hoy en día se fabrican como sólidos orales, y en parte a la tableteadora, porque permite justamente la producción masiva de medicamentos, ¿no? Una capacidad productiva enorme, consistente y en muy poco tiempo. Y de bajo costo también. La inversión inicial es alta, pero después es bajo costo. Y a finales del siglo XIX surge también la ámpula de vidrio, ¿no? Entonces, con esto comienzan también los preparados inyectables, y no inyectables como se concebía en el siglo XIX. En el siglo XIX, si uno lee los textos y dice inyectable, quiere decir que va por cualquier cavidad del cuerpo, ¿no? Nariz, oídos, boca, vagina, ano, en fin. Pero se empiezan a concebir los inyectables como los conocemos ahora, los inyectables estériles. Y bueno, esta es una foto de Laboratorio Schering en 1908, y ya se ve como un laboratorio, ya no se ve como una botica. El último golpe, el último acierto que hay en el siglo XIX europeo, pues es la llegada de la síntesis orgánica. Entonces decíamos, no nada más es aislar, cuantificar, incluso hacer análisis elemental, sino ya están haciendo síntesis orgánica y están perfeccionando las técnicas de fabricación de todos estos alcaloides. Y bueno, esta es una diapositiva que
que muestra esta transformación. Del lado izquierdo está la farmacia del Ángel, cuando Merck la compró en el siglo XVII, así se mantuvo en el siglo XVIII y parte del siglo XIX. ¿Y qué pasa? En 1890 esto ya se ve como unos laboratorios Merck que pudiéramos pensar hoy en día. Un poquito más contaminantes, pero iguales. Bien, pues ese es el contexto. Ese es el contexto en el que se insertan los farmacéuticos también mexicanos, porque ellos tienen un conocimiento que viene de Europa totalmente. Y entonces vamos a hablar un poco de cómo estaba la cosa acá. Primero en legislación, en investigación y en ejercicio profesional. Voy a simplificar un poco las cosas y voy a hablar que para la farmacia hay dos instituciones muy importantes en la época. La del lado izquierdo es el antiguo Palacio de la Inquisición y también la antigua Escuela de Medicina de México. Y del lado derecho es el Instituto Médico Nacional. En estos dos lugares se realiza la investigación químico-farmacéutica en el siglo XIX y los primeros 20 años del siglo XX. Recordando cómo se estudiaba farmacia en México, voy a hablar de farmacia y luego de química farmacéutica, porque es el origen de la química farmacéutica, la farmacia en México. Y bueno, hasta 1833 se crea esta Escuela Nacional de Medicina, se llamaba Establecimiento de Ciencias Médicas, luego Colegio de Medicina, y finalmente en el 43 se cambia el nombre Escuela Nacional de Medicina. La carrera de farmacia se empieza a impartir en 1833 y bueno, este edificio se adquiere hasta 1854. Es muy interesante leer a Francisco Flores y Troncoso, porque la verdad es que narra todas las penurias que vivieron los médicos y los farmacéuticos para poder tener una sede y cómo tenían que poner de su dinero para poder dar clases, en fin. Pero allí se empezó a dar entonces el grado de profesor en farmacia. Y también un poco simplificando, diríamos, los fundadores de la química farmacéutica mexicana, pues son dos. José Vargas, que fue el primer catedrático de farmacia. Antes se estudiaba en la carrera de farmacia, había una sola cátedra que se repetía varios años, y es este personaje del lado izquierdo, José Vargas, el primer catedrático. Trabajó varios años en la Escuela Nacional de Medicina. Y está el conocidísimo y querido Leopoldo Río de la Loza, que fue responsable, aunque no empezó a dar clases, las clases las daba José Vargas directamente, él sí que daba clases de química a los médicos y en otros planes de estudios, y él se encargó de abrir el área química, de análisis químico, en la Escuela Nacional de Medicina para los farmacéuticos también. Autor de la primera farmacopea mexicana, como presidente de la Academia de Farmacia. Como saben, escribió el primer texto mexicano de química, y después llegaron otros profesores que iremos viendo, y puse solamente como ejemplo Andrés Almaraz. Pero ¿quién fue el director de la tesis de Andrés Almaraz? Pues Leopoldo Río de la Loza. Y una breve línea del tiempo para que entendamos lo que sucedió con los estudios de farmacia y luego química farmacéutica. Aquí, perdónenme, le robé el cerebro a José Vargas. Entonces, en 1833 se crea la carrera y a partir de 1867 se empiezan a dar, hay un cambio en el plan de estudios, en la ley de instrucción pública, y entonces se empiezan a dar 3 materias en lugar de solo una. Además de farmacia teórico-práctica, se empieza a enseñar el análisis químico y la historia natural de las drogas. Y hacen una mancuerna magnífica que iremos viendo aquí de analizar las plantas por los métodos de análisis químicos conocidos. Otro granito, pues bueno, fue la primera farmacéutica mexicana, la primera titulada, porque hubo inscritas antes 2, pero la que logró titularse, Esther Luque, en 1906. En 1908 se modifica otra vez el plan de estudios y se abre la materia de bacteriología, entre otros cambios, otros varios cambios. En 1916, la Escuela Nacional de Industrias Químicas se abre, pero lo que quiero llegar es que hay un cambio y la farmacia se deja de dar en la Escuela Nacional de Medicina
los farmacéuticos, según decían, se emanciparon de los médicos y lograron con algunos, con conocimiento de causa, con un poco de suerte y con un poco de grilla también hay que decirlo, logran insertarse o insertar la carrera de farmacia en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, y después se cambia el plan de estudios a química farmacéutica, ¿no? Tiempo después, ya mucho tiempo después, cambiaría a química farmacéutica biológica, una cosa rarísima que solo existe en México, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde venimos? Pues de estos farmacéuticos de la Escuela Nacional de Medicina que dominaban el análisis químico y que tuvieron entonces todos los elementos para apropiarse de la ciencia química y poder empezar a impartirla formalmente como química farmacéutica. Bueno, ¿qué hacían entonces los farmacéuticos en la Escuela Nacional de Medicina? Gracias a estas tesis que también en 1867 comenzaron a exigirse para tener el título de farmacia, gracias a las tesis escritas podemos saber qué tipo de investigación se hizo en la Escuela Nacional de Medicina. ¿Qué estudiaban? En esta gráfica del lado izquierdo vemos que estudiaban sobre todo plantas medicinales. En segundo lugar, farmacia galénica, ¿no? Por supuesto, tinturas, jarabes, todas las formas farmacéuticas predominantemente líquidas que se usaban en aquella época, pero más de la mitad de todas las tesis hechas de 1867 a 1919, hablan de plantas medicinales. Y dentro de estas plantas medicinales, si vemos la gráfica de la derecha, la mayoría, la gran mayoría, son drogas indígenas. Cuando digo drogas, quiero decir plantas indígenas. Entonces, es muy clara la línea de investigación de la Escuela Nacional de Medicina. ¿Y cómo investigaban esas plantas? ¿Qué les hacían? Bueno, seguían métodos de análisis europeos. Este primero consistía en hacer lixiviaciones, es decir, 8 días dejando macerar las plantas en éter de petróleo, otros 8 días en éter sulfúrico, otros 8 días en alcohol absoluto hasta agotamiento, y finalmente el residuo se trataba por agua destilada y luego por aguas alcalinas y ácidas, subsecuentemente para extraer los ácidos o las bases de allí. ¿Qué se obtenía? Bueno, pues por ejemplo en el éter de petróleo, en la fracción de éter de petróleo se obtenían las grasas y las ceras. ¿Qué nos interesa a nosotros? Los alcaloides, que se obtenían en la fracción de alcohol absoluto y después se hacían algunos tratamientos para purificarlos. Aquí a la derecha tenemos el equipo que se usaba, el equipo necesario para la marcha de Dragendorf. No me gustó, bien por lo demás, ¿quién tiene dudas? Y esta marcha de Dragendorf necesitaba este equipo que está aquí, que es un dibujo que se obtuvo de la lista de equipos del Instituto Médico Nacional. Necesitaba esta retorta, ¿no?, con este condensador y aquí un contenedor cerrado con una purga. Eso es lo que usaban para hacer estas marchas de Dragendorf y aislar los alcaloides. ¿Qué alcaloides se aislaron en la Escuela Nacional de Medicina? Que pudimos ver a través de las tesis. Por ejemplo, del agave, Vicente Fernández extrajo la agavina. Se extrajeron otros que ni siquiera les pusieron nombre o que les pusieron nombre en honor a los maestros. Por ejemplo, Andrea Alfonsina, por Alfonso Herrera, o algunos otros que se encontraron por ahí. Se estudiaron en varias tesis, por ejemplo, el colorín chiquito. En una de ellas se encontró este alcaloide. Y sí, entonces, que encontraron alcaloides en las plantas nacionales. Esta gráfica la sacamos el año pasado y es también la tendencia que había según los temas de investigación. Y aquí lo interesante ver es esta que está aquí hasta arriba, de color verde oscuro, son las plantas medicinales. Sin duda era lo más popular de estudiar, pero la tendencia se fue yendo a la baja. Y al insertarse ya
la carrera de farmacia, la facultad de química y farmacia, ya no se estudiaban tanto las plantas. Lo mismo sucede con la farmacia galénica y con los estudios de minerales y geología. ¿Cuáles son las materias que tienen tendencia a la alta, tendencia positiva? Pues el análisis de alimentos y bebidas, el análisis de fluidos biológicos y la bacteriología y esterilidad, que son justamente los temas que hoy prevalecen, ¿no? Que los QFBs hoy en día, un área muy importante de su acción laboral, pues esos son los análisis bioquímico-clínicos. Los alimentos y bebidas en algunas carreras todavía pertenecen a los QFBs, en algunas de las carreras en el interior de la República, en muchas otras ya se escindió, en la UNAM, por ejemplo, pues tienen químico en alimentos separado de QFB, pero ¿de dónde surge? Surge de los QFBs también. Bueno, ¿y en dónde investigaban? Vemos que lo que encontramos es que estaban vinculados tanto hospitales como a algunas poquitas industrias o boticas, sobre todo, asociaciones gremiales e instituciones de gobierno. Estas no son las únicas, son algunas de las instituciones con las que estaban vinculados, y muchos de los análisis los hacían en el almacén central de la beneficencia, y ya que existió el Instituto Médico Nacional a partir de 1888, también hicieron sinergia Escuela Nacional de Medicina e Instituto Médico Nacional. Aquí tenemos algunos, tampoco son todos, de los, digamos, de los hijos académicos de José Vargas y de Leopoldo Río de la Loza, también de Alfonso Herrera. Aquí está el hijo de Alfonso Herrera, Alfonso L. Herrera. Y estos que están aquí nombrados, pues fueron hijos de la Escuela Nacional de Medicina que después se insertaron a trabajar en muchísimas instituciones públicas o privadas, y por ejemplo está José Donaciano Morales, que estuvo una temporada en el Instituto Pasteur en Francia, Andrés Almaraz, que fue un eminente profesor de análisis químico, también fue miembro del Cuerpo Médico Militar, Víctor Lucio, que también estuvo en la Escuela de Artes y Oficios, varios de ellos estuvieron trabajando en el Consejo Superior de Salubridad, y esto es interesante, esto se estudia en la historia de la ciencia, porque son las redes humanas que trabajan los temas científicos de la época. Y digamos, en la segunda era, en el siglo XX, los hijos del siglo XIX son ya una nueva generación de farmacéuticos: Francisco Lisi, Ricardo Caturegli, Triunfo Besanilla Testa, Guillermo López, Adolfo Castañares. Muchos de ellos fueron, bueno, 3 de ellos, Castañares, Caturegli y Lisi, fueron de los primeros directores de la Facultad de Química. Entonces siempre los QFBs nos orgullecemos de decir que la Facultad de Química tuvo, de sus primeros directores, fueron farmacéuticos. Y no solo eso, sino que también estos farmacéuticos, o algunos de ellos, fundaron la primera Sociedad Química de México. Este es un trabajo de Patricia Cebes y de Liliana Shifter. Y esta primera Sociedad Química de México no duró muchos años, duró unos meses, pero bueno, fue el primer intento, la sociedad farmacéutica, y lo que quería era, por supuesto, cultivar la ciencia química, así decían, y tener relación con todas las demás sociedades del mundo que se dedicaran a lo mismo que ellos. Si hablamos de innovación, si analizamos lo que se hizo desde esta carrera de farmacia y cuáles fueron las aportaciones o la innovación que se hizo, bueno, pues yo diría que primero, pues todo ese análisis químico de la recuperación de las drogas indígenas. Creo que es muy arriesgado decir que los farmacéuticos de la Escuela Nacional de Medicina apoyaban la medicina indígena, porque eso es muy ambicioso hablar de eso, pero sí que apoyaban la materia médica. Por lo menos las plantas medicinales indígenas las tomaron muy en serio, como veremos en algunas diapositivas siguientes, creyeron en ellas y decidieron aportar elementos científicos para decidir si tenían o no efectos terapéuticos, los efectos terapéuticos del uso vulgar. ¿Qué otras novedades hay?
Bueno, desde 1889 empieza a haber tesis de inyecciones hipodérmicas. Por supuesto, cuando surge el Instituto Médico Nacional, empiezan a trabajar en colaboración con ellos, ya sea en el área de aislamiento de alcaloides o en el área también de farmacia galénica. La primera tesis que tiene un análisis microbiológico se escribe en 1896, justo cuando sale la farmacopea mexicana, la tercera edición de la farmacopea mexicana. En 1899 hay una tesis sobre esterilización de ámpulas, también ya maneja el término de inmunidad, era una tesis que para esa época era muy moderna. En 1902 hay también investigación sobre fluidos biológicos, al año siguiente en alimentos y en 1904 química forense. En esta pequeña línea del tiempo vemos cómo empieza a cambiar el perfil del químico farmacéutico desde las plantas y las drogas indígenas hacia los alcaloides y el análisis químico aplicado a varios productos diferentes. Ya en el siglo XX, algunas de las tesis refieren modificaciones a técnicas europeas o sugieren técnicas para, por ejemplo, analizar la leche mexicana, para determinar la teína en algunas muestras de test. Proponen un análisis de carne, por ejemplo, Víctor Lucio hizo un trabajo sobre eso. Y en farmacia galénica seguimos con mucho interés en las ampolletas estériles. Este es un ejemplo de una modificación a un método de Fresenius, en donde Guillermo López, aquí del lado derecho, propone una pequeña modificación, que es un tubito con un tapón especial, y una parte del tubo es de goma y está perforado. No sé si alcancen a ver esta pequeña perforación. Ese tubito de goma está obturado y sirve como una válvula, y entonces se propone esa modificación para el método de Fresenius de detección de hierro, ¿no? Este es el tipo de innovaciones que vemos en las tesis. Saliéndonos de la Escuela Nacional de Medicina, ya cambiamos un poquito de tema, vamos un poquito más amplio, no solo la Escuela Nacional de Medicina, sino hicimos otro trabajo que recientemente fue publicado, sobre la innovación de medicamentos en México en esta época, y queríamos saber si se patentaron o no se patentaron medicamentos. Entonces nos dimos a la tarea de buscar las patentes de medicamentos en México, los primeros 25 años del siglo XX, y encontramos que pues 602 patentes se otorgaron para medicamentos, y bueno, varias sorpresas, ¿no? Contrario a lo que pensábamos, durante la Revolución estuvo abierta la oficina de registro de patentes y se ingresaron ciertas solicitudes. Si lo analizamos, la mayoría, el 73%, eran patentes solicitadas por mexicanos. Esta es la distribución de las patentes foráneas. Dentro de las foráneas, pues la mayoría eran españolas, seguidas por solicitudes de los Estados Unidos de Norteamérica. Muy poquitas, nos dio algo de sorpresa constatar que los farmacéuticos, estos farmacéuticos de la Escuela Nacional de Medicina y del Instituto Médico Nacional, prácticamente no patentaron. Hay 8 solicitudes de patente de farmacéuticos distinguidos o reconocidos en el medio farmacéutico. 3 de Vicente Fernández, una de Juan Calderón, 2 de Bustillos, de la famosa farmacia Bustillos, 1 de García Crespo, en fin, 1 más de José María Lazo de la Vega. Un dato que nos parece interesante, no esperábamos encontrar, pero hubo para la época un número importante de mujeres que solicitaban las patentes. En color naranja están los por año, las solicitudes hechas por hombres, en azul son las solicitudes hechas por mujeres, y en color gris las solicitudes hechas
por compañías, generalmente compañías farmacéuticas. Pero bueno, la mayoría de estas personas en azul eran viudas, ¿no? Porque solicita la patente la viuda de Rodríguez, por ejemplo. Un ejemplo de patente, nada más, por el tiempo que tenemos. ¿Cuál era la típica patente o la típica solicitud de patente? Pues mezclas, fórmulas secretas. Esta, por ejemplo, es para tratar la sífilis. La fórmula del doctor Gaona, discúlpenme que esté en inglés, esto debía estar en español. Pero bueno, que llevaba medicamentos químicos como el yoduro de potasio o el billoduro de mercurio. El mercurio, pues, clásico medicamento para la sífilis. Pero aquí la cosa es que el doctor Gaona decía, yo soy el único que además le pone zarzaparrilla, guayacán, caña fístola, ¿no? Este es el tipo de patentes que se solicitan. Entonces, la innovación en la Escuela Nacional de Medicina y el Instituto Médico Nacional, yo diría que es una innovación a nivel de lo que hoy llamamos ciencia básica, ¿no? Y que la contribución fue muy importante. Quedó publicado tanto en la Farmacología Nacional de 1913 como en los datos para la materia médica, en todos los volúmenes de datos para la materia médica, pero no fue, digamos, no fue dirigida a una explotación industrial de los productos. Se tenía la idea, porque de hecho el Instituto Médico Nacional dependía de la Secretaría de Fomento y fue concebido pues para fomentar a la industria nacional y fomentar el comercio y la economía. Pero no llegó a lograrse eso y, bueno, particularmente lo atribuyo a que estaba realmente, ¿no? Como a veces criticamos a los futbolistas mexicanos, casi ya merito, estábamos casi ya merito cuando llega la revolución social y se acaba la innovación y se acababa relativamente hacía poco, se abría una nueva sección justo para producir los medicamentos que ya se habían constatado que el alcaloide sí tenía el efecto terapéutico, que ya se había aislado, que ya se habían hecho pruebas fisiológicas en animales, pruebas farmacológicas en pacientes de distintos hospitales, y ya se tenía mejorada la fórmula y ya se iba a producir cuando se cierra el Instituto Médico Nacional. En las publicaciones de la época, ¿qué tipo de información vamos a encontrar, de información científica? Seguimos encontrando, y esto ya es siglo XX, seguimos encontrando en la revista La Farmacia, por ejemplo, métodos para cuantificar alcaloides. Este es un ejemplo para cuantificar morfina, y se dan las instrucciones de cómo hacer para cuantificar esa molécula. Pero ya seguimos en cuantificación cuando en Europa ya están en síntesis y en producción masiva y en otras cosas, ¿no? Este es otro, por ejemplo, la dosificación de codeína, y también se dan las instrucciones que se tiene que hacer. Se trata con extracto de Saturno, que es el acetato de plomo, en fin, todo el tratamiento químico que se hace, y bueno, al final se cristaliza la codeína por evaporación. Última de innovación en México. Lo que sí podemos estar muy orgullosos es de que en la farmacia del Hospital de Jesús se hicieron las primeras ámpulas de vidrio en toda América. Fue la primera en fabricarlas. En una farmacia que era del Hospital de Jesús, a cargo de Juan Calderón, se fabricaron estas primeras ámpulas, hasta donde tenemos conocimiento, con los estudios que hemos hecho. Y bueno, también ya en 1919 hubo dos compañías, el Laboratorio del Águila y la Sociedad Besanilla y Compañía, que fabricaban inyectables y productos hipodérmicos. En cuanto a legislación de los medicamentos, pues hay que hablar de farmacopeas. La primera farmacopea sale en 1846, a cargo, ya dijimos, de la dirección de Leopoldo Río de la Loza, y dice: no hace muchos años que todo menos la naturaleza era español en esta ciudad, y no debe sorprender que entonces supliese en alguna manera la falta de una farmacopea nacional el limitado y defectuoso formulario español. Se refiere a la farmacopea española. Entonces, con mucho orgullo, presentan esta primera farmacopea mexicana,
que si uno la compara con otras farmacopeas de la época, europeas o incluso la de Estados Unidos, la ve flaquita. Y yo al principio debo decirles que decía, pues es que estos como que no tenían tanta información, ¿no? Sin embargo, cambié de opinión y creo que la gran labor de los farmacéuticos de esta Academia Mexicana de Farmacia fue quitar toda la paja traída de siglos y siglos y siglos atrás y dejar en la farmacopea lo que realmente pensaban que funcionaba. No hicieron un copy-paste, no hicieron un trabajo a la ligera, sino que hicieron un buen trabajo de selección. Aquí lo vemos en este párrafo, ¿no?, que nos explica. Con lo que respecta a las modificaciones hechas a las fórmulas antiguas, se ha procurado conciliar la utilidad de la reforma actual con el debido respeto a la experiencia de los que nos han precedido, pero evitando siempre los inconvenientes de las exageraciones modernas y del fanatismo polifármaco de los siglos bárbaros. Esta parte me fascina, o sea, criticar esta polifarmacia no era cosa sencilla, no era a la ligera, y México está diciendo, aquí todo lo que utilicemos lo vamos a utilizar con conocimiento de causa. Este es un ejemplo de esta primer farmacopea que me gusta mucho utilizar. Es un ejemplo del agua triacal, que pues, por supuesto contiene triaca, este medicamento que se usaba desde el siglo II, algunos dicen que desde el siglo III antes de Cristo, y era un medicamento pues un poco como secreto, tenía ingredientes de los 3 reinos, animal, mineral y vegetal. Por supuesto contenía opio y de ahí seguramente su popularidad porque se usaba incluso como base para fabricar muchos otros medicamentos. O sea, había muchos medicamentos que contenían triaca. De hecho, la triaca se consideraba una droga simple, ¿no?, otra vez, a pesar de lo complejo que podía ser. Y bueno, esta triaca mexicana, esta agua de triaca, tiene, fíjense qué bonito, zumo de pasote y triaca magna. Es así como una fotografía de esta farmacia sincrética que dudan mucho de la farmacia sin elementos científicos, sin embargo siguen incluyendo la triaca, porque la triaca era una cosa muy famosa, ¿no? De hecho, la triaca aparece, según la doctora Shifter, hasta 1950 en las farmacopeas del mundo. Entonces, todavía en 1846 era vista como esta última, también en su introducción dice, ¿no?, se extrañará que en esta parte se mencionen multitud de plantas y productos indígenas que ni se usan por los médicos ni se venden en nuestras boticas. Pero la comisión ha creído de sumo interés llamar la atención de los farmacéuticos y de los médicos sobre las producciones naturales del país. Ellos finalmente lo que querían era encontrar riqueza en el arsenal terapéutico mexicano, ya sea propia o para sustituir a las drogas exóticas. Esta es la última edición del siglo XIX, la de 1896, y esa farmacopea realmente se logra gracias al trabajo de Alfonso Herrera en la Escuela Nacional de Medicina. Bueno, no se logra solo gracias a él, pero se enriquece, ¿no? Las versiones anteriores, la deficiencia que tenían era que no tenían un análisis químico de las plantas, simplemente decían, no sé, por dar un ejemplo, el epazote se usa como antihelmíntico, pero no tenían la composición química del epazote. ¿Qué hizo Alfonso Herrera? Movilizar a los chicos de la Escuela Nacional de Medicina para que encontraran los alcaloides y vieran si tenía o no un uso justificado. Esta, por cierto, fue la primera en declararse obligatoria. Siempre he tenido la duda de por qué en Tepic, Baja California y Distrito Federal. Algún día lo podremos averiguar. Y bueno, después de eso hay 2 farmacopeas más en el siglo XX, la de 1904 y la de 1925. Esas otras 2 farmacopeas que son en esta gráfica las últimas 2 rombitos de la gráfica, la parte ascendente, esas 2 fueron alimentadas o nutridas con los hallazgos del Instituto Médico Nacional y como ven en esta gráfica el número de productos vegetales va en aumento. Lo que encontró la doctora Liliana Shifter
en su trabajo de doctorado en Historia de la Farmacia, fue que cuando las farmacopeas mexicanas pasan a ser publicadas por el Departamento de Salud, cambia por completo el objetivo de las farmacopeas y dejan de estudiar las plantas medicinales para dedicarse a otras cosas, sobre todo, por supuesto, como son ahora las farmacopeas modernas, ¿no? La estandarización y los métodos de análisis de los medicamentos. Pero se pierde lamentablemente esa enorme tendencia que tenía México de hacer investigación sobre sus plantas medicinales. Bien, con lo que respecta a la crisis de la farmacia mexicana, ¿no? Por lo menos así lo hemos dicho algunas personas. En todo el mundo hay crisis cuando surgen estos medicamentos de patente, fabricados a gran escala, en todo el mundo, inclusive en Alemania. Pero aquí se agudiza esa crisis porque se confluye con otros factores que iremos viendo aquí. Pero bueno, entran todos los medicamentos, sobre todo de confección extranjera, y de llamarse primero heroicos, aquellos que tenían, por ejemplo, opio y que eran fabulosos, los farmacéuticos escolarizados empiezan a quejarse y a decir, pues yo no puedo validar, yo no puedo confirmar que este medicamento tenga lo que dice que tiene y sirva para lo que dice que hace. No lo puedo hacer y no lo acepto como un producto de buena calidad, no es verificable su calidad. Sin embargo, por otro lado, empezaron a venderlos porque era un negocio y porque la gente los pedía. Estos medicamentos específicos, así se llamaban, que eran los de patente, con recetas secretas, venían acompañados de una enorme campaña publicitaria y pues la gente los pedía en las boticas, de tal manera que las boticas comenzaron a transformarse en casas de distribución, las boticas y las droguerías. Regresándonos un poquito, este es un artículo que se publicó en el Universal en 1848. Es una traducción de otro artículo, a su vez publicado en The Morning Post el día anterior. Y me gusta porque nos muestra en dónde estamos en términos terapéuticos a la mitad del siglo XIX en México. Están hablando de un remedio para el cólera, de un tal doctor Canú, y bueno, viene que en el principio de la enfermedad se vacía el estómago con un vaso de aguardiente, se agregan gotas de tintura de opio, enseguida se toma una píldora compuesta con 5 granos de calomelanos y 2 de opio, otra vez el opio. El tratamiento también implica fricciones con trementina caliente, parte del láudano, el láudano de Sydenham también tenía opio, algunas gotitas de cloroformo, si eso no iba bien, y en la convalescencia, bueno, había que evitar algunos estimulantes, y me encanta cómo termina, dice, si hay dolor de cabeza y peligro de congestión cerebral, use lociones frías y aplique sanguijuelas en las sienes. Entonces, todavía en 1800, a mitad del siglo XIX, estamos hablando, sí, de alcaloides aislados, pero seguimos con sanguijuelas en las sienes. Y así está México entonces, cuando llegan todos estos medicamentos de confección extranjera, algunos ya de casas farmacéuticas más o menos grandes, específicamente los que vienen aquí, pero no todos, tenían alcaloides peligrosos. Esta es una selección de algunos que tenían opio, heroína, morfina, en fin. Entonces llegan todos estos productos, el jarabe de la señora Winslow era muy famoso, por ejemplo, para dárselo a las señoras y a los bebés para calmarlos después de un día agitado, y ya lo creo que los calmaba, ¿no? El vino Mariani también muy famoso, con cocaína, era un vino tónico, por supuesto que tonificaba, ¿no? Llegan todos estos medicamentos, llegan desde principios realmente del siglo XX, pero se agudiza o empiezan a llegar muchos más en la tercera mitad del siglo XIX. Pero ya el reglamento de 1846, el reglamento de boticas del Distrito Federal, prohibía la venta de remedios secretos fuera de las farmacias y exigía además un permiso de venta. El permiso de venta debía tener la fórmula del medicamento y el procedimiento de preparación, lo cual era
para fines prácticos imposible, porque los farmacéuticos que tenían su botica pues no tenían la capacidad para saber qué fórmula del medicamento tenía. Como era de patente, pues era secreta. Entonces, en la opinión hay muchísimas quejas. Yo digo que este periódico, La Farmacia, era el paño de lágrimas de los farmacéuticos decimonónicos, pero hay muchas quejas. Una de ellas es esta, ¿no? Específicos hay que se recomiendan lo mismo para la curación de una jaqueca que para la de una úlcera rebelde. Un específico para las enfermedades del estómago puede servir para todas las afecciones a que dicho órgano esté expuesto. Sería imperdonable en esa edad no conocer el mérito que algunas patentes tienen. Sería poco honrado no hacer excepciones, pero por desgracia son pocas relativamente las que merecen entera y absoluta confianza. Y es que muchos de estos medicamentos secretos eran también panaceas, ¿no? Servían para todo. Estos, no pretendo que los lean, pero son pues algunos de los anuncios que se encuentran en los periódicos del siglo XIX, no periódicos especializados, simplemente periódicos para el público en general. Y también se ven algunas quejas de farmacéuticos que dicen: yo he visto preferir sin más razón que por ser extranjera la tela en plástica inglesa a la del país, y un médico pedir la emulsión de Scott y rechazar la preparada en México que se le ofrecía. Se cree en los certificados de médicos escoceses y se duda de la probidad de hombres cuyo mérito es reconocido, ¿no? Toda esta revista La Farmacia y periódicos de la época está repleto de este tipo de críticas, ¿no? En la revista La Farmacia, incluso en un número de 1905, se dedica a dice consideraciones sobre el uso de las medicinas de patente, ¿no? Y ahí se hacen un chorro de consideraciones de las medicinas de patente, muchas críticas, y se dan algunos lineamientos que sugieren tomar en cuenta para el uso de las medicinas de patente, pero algunos incluyen de plano prohibirlas. Era una batalla que no iban a ganar, ¿no? Con respecto a la legislación de estos remedios secretos, el primer Código Sanitario de México, este es importante porque antes de eso había leyes locales, ¿no? El único que es equiparable, digamos, a la Ley General de Salud fue este primer Código Sanitario, porque era de los Estados Unidos mexicanos, era de observancia en todo el territorio, ¿no? Allí dice que los medicamentos peligrosos solo deben venderse bajo la petición de un facultativo, o sea, un médico, y que su venta solamente pueden hacerla los farmacéuticos o los droguistas. El siguiente Código Sanitario ya habla de un término nuevo y empieza a usar, a diferenciar aquellas que no tengan otro uso que el de vicio y que deben ser decomisadas y destruidas. Ahora estamos regresando, ¿no? Ahora estamos regresando a que los fines recreativos de la marihuana siempre sí, ¿no? En algunas circunstancias, pero aquí es en donde empieza. Hay una convención de La Haya en 1912, es una convención muy importante donde se reúnen muchos países y ahí se empieza a exponer los peligros que hay del abuso de sustancias que se conseguían fácilmente: cocaína, marihuana, heroína, morfina, en fin, todos sus sales y derivados, y que debían de hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, a respuesta de esta Convención de La Haya, salen unas disposiciones sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados para fomentar vicios y que degeneran la raza. Ya en el Código Sanitario de 1926 se cambia el término de drogas heroicas por drogas enervantes. Y para cerrar esta parte, pues, ¿cuáles eran las drogas heroicas ¿no? en el siglo XIX, todo el siglo XIX? El opio, la quina, el mercurio, el yodo, el hierro, el antimonio. Por la multiplicidad de sus aplicaciones, son los agentes terapéuticos más heroicos, de los cuales no puede prescindir la medicina. ¿Y cuál es la visión? En los años 20 del siglo XX, pues se designan 3 sustancias medicinales que del laboratorio químico farmacéutico han pasado a formar parte del arsenal comercial de cantinas, cabarets, prostíbulos y demás guaridas de la gente de vicio, como la morfina, la heroína y la cocaína. Traen como castigo del individuo que las usa una pronta degeneración física y mental.
Entonces, bueno, aquí acotar también que otra vez el control de estos medicamentos peligrosos fue iniciativa de los farmacéuticos mexicanos, ¿no? Aquí fue un eureka de los farmacéuticos mexicanos que desde muchas décadas antes estaban ya diciendo que tengan cuidado con esos productos que no pueden ser de venta libre. Y el último tema que vamos a tratar hoy, que yo le llamo el golpe bajo a los farmacéuticos en México, pues es que siempre estuvieron descobijados en términos de regulación sanitaria, ¿no? La Constitución de 1857 decía que todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode y que la ley determinará en cada estado cuáles serán los lineamientos para ejercer las profesiones, cosa que nunca se legisló. Y entonces hubo un gran vacío legal y cualquiera podía abrir una farmacia, cualquiera habría de hecho una farmacia. Por eso digo que fue el golpe bajo de los farmacéuticos que siempre se quejaron de estar en desventaja con los tlapaleros, con los charlatanes, con cualquier persona que se decía boticario, porque estaba al amparo de este artículo constitucional. Y no les voy a decir cada una de las leyes, pero hicimos también otro trabajo de las leyes sobre el ejercicio profesional en todo el siglo XIX y gran parte del XX, y eran, ahora sí, ahora no. Ahora puedes abrir tu farmacia si estás titulado, ahora no. Ahora solo, ahora puedes abrirla, pero tienes que decir afuera, en las farmacias, si es o no es titulado y de qué universidad. Hasta hace relativamente muy pocos años había farmacias, ¿se acuerdan?, de primera, segunda y tercera clase, y nadie sabía muy bien de qué se trataba eso. Pues era de si tenían o no responsables farmacéuticos titulados, ¿no? Todavía tenemos ese problema, lo seguimos cargando. O sea, las farmacias en México tienen un responsable sanitario que pues no se para allí más que una vez a la semana para firmar algunas cosas y cobrar. Y todavía hay muchas farmacias que si no venden medicamentos psicotrópicos o estupefacientes no necesitan tener a un farmacéutico como responsable. Entonces, es un problema que venimos acarreando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Este es el Código Sanitario de 1902, y este es el ejemplo que les digo, ¿no? Deberán de decir si es o no farmacéutico legalmente titulado. Pero daba igual, la farmacia funcionaba exactamente igual. ¿Qué decían los farmacéuticos? Hay, no infinidad, pero sí muchísimos artículos en donde se quejan, este es solamente uno de ellos, que decían que los charlatanes continúan al amparo de este defectuoso artículo constitucional que hace 100 años se está reglamentando, pero nunca se reglamenta. Entonces yo me gustaría añadir que hace 200 años que se está reglamentando, pero no se ha reglamentado. Finalmente, como la ponencia se titula Éxitos y fracasos, yo quisiera hablar de hice un pequeño análisis de FODA, ¿no? Y ver qué fue lo que pasó con estos químicos farmacéuticos el primer siglo de México independiente, como país independiente. ¿Qué debilidades tenía? Pues esta legislación débil y vacilante, la falta de alianza con los médicos, que no la mencionamos, pero ellos se quisieron escindir de la Escuela Nacional de Medicina porque pensaban que no tenía nada que ver con ellos y se sentían como subyugados, ¿no? Y por supuesto la falta de industrialización, la falta de visión comercial. Amenazas, pues la llegada de específicos, como en cualquier parte del mundo. Fortalezas, que sí que se organizaron bien en términos gremiales. Como vimos en las redes de trabajo, el engranaje funcionaba bien, Escuela Nacional de Medicina, después Facultad de Ciencias Químicas, Instituto Médico Nacional, todos los otros organismos que vimos, sí publicaron el periódico La Farmacia, todas las farmacopeas, la Farmacología Nacional, datos para la materia médica, estaban publicando. Otra fortaleza, bueno, pues es que comenzaron las mujeres a graduarse de farmacia y hubo, los que son QFBs aquí no me dejarán mentir, que hubo varias generaciones en donde había más mujeres que hombres en la carrera de QFB. Y hicieron sus pequeñas, incrementales, pero sí mantuvieron pues la investigación científica y algunas pocas innovaciones. La oportunidad. Hay un artículo también de la revista La Farmacia que dice, es muy famoso, que dice, ¿y qué hemos hecho los farmacéuticos en este primer siglo?
nada más que sobrevivir. Bueno, ¿cómo sobrevivieron? Vieron la oportunidad de esta crisis y cambiaron su perfil profesional de boticario a químico analista. ¿De qué? Órale, voy a ser el mejor en análisis de bebidas, de alimentos también. Voy a hacer análisis clínicos, ¿no? En el mundo no todos los análisis clínicos los hacen los farmacéuticos. En México los hacen los farmacéuticos, ¿no? Entonces, conquistaron áreas laborales gracias a que conocían el análisis químico que venía desde los tiempos de Leopoldo Río de la Loza. Y como corolario, porque este ciclo es de aplicaciones en la vida cotidiana de la química, ¿cómo puede aplicarse la historia a la vida cotidiana? Y yo siempre pienso que la historia de la ciencia es profundamente pragmática. Este es el artículo 79 de la Ley General de Salud, que llevamos varios años intentando modificar, porque los químicos farmacéuticos o la actividad de farmacia no se considera un ejercicio, una actividad profesional. Está relegada al segundo párrafo que se refiere a actividades técnicas y auxiliares. Y así casi que hasta la cola está la farmacia. ¿Qué se pretende cambiar? Incluso se metieron dos iniciativas a la Cámara de Diputados, una por nada más y nada menos que la doctora Patricia Cebes, experta, reconocidísima en la historia de la farmacia en México, mi maestra querida y amiga. Bueno, ella, por saber esto que sabe, por saber historia de la farmacia y siendo diputada, dijo, esto hay que cambiarlo, y lo impulsó, escuchó las propuestas que dimos. Y la otra diputada, María Teresa Lizárraga, bueno, ella es hija y nieta de farmacéuticos, entonces ella también tenía sensibilidad al tema. La única propuesta es que se cambie la palabra farmacia del párrafo de abajo al párrafo de arriba. Ya se aprobó por diputados, ya se aprobó por senadores, pero como hubo cambios recientes en la Ley General de Salud, no se ha podido concretar el cambio. Así que estamos un poquito igual que nuestros colegas farmacéuticos del siglo XIX. Muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo algunas referencias para que se queden grabadas en el video. Por supuesto, no son las únicas, pero son parte del equipo de trabajo justo de la doctora que inició la doctora Patricia Cebes, algunas de ellas, y al que tengo el gusto y la honra de pertenecer. Muchísimas gracias de verdad y quedo a sus órdenes. Gracias, doctora. Tenemos un par de preguntas. Gabriel Cuevas pregunta si se realizaron análisis elementales de los compuestos aislados en el Instituto Médico Nacional. Ay, muchas gracias por la pregunta, mi estimado amigo, doctor Gabriel. Pues no, es una pena. Es una pena justo en la presentación que hiciste en este mismo ciclo de conferencias el año pasado, se vio que en el Instituto Médico no se hacía análisis elemental. Hubo por ahí un intento, el caso que expusiste magistralmente además, de Leopoldo Río de la Loza y Schaffner, pero no se hizo análisis elemental en el Instituto Médico Nacional. Desgraciadamente no. Okay, gracias, doctora. De Secretaría de Vinculación, ¿cómo visualiza la labor del QFB y carreras afines hoy día en comparación con el trabajo de innovación que teníamos allá entre 1880 y 1910? Yo creo que para innovar hace falta visión y me parece que la innovación que se dio en el cambio de siglo era una innovación, o sea, no podemos juzgar la innovación con los ojos europeos, no podemos juzgar a México, ¿no? Siempre los estudios de historia local lo que te dicen es cada localidad conoce sus problemas y los resuelve porque es lo que necesita, son sus necesidades. Entonces, yo creo que la innovación que se hizo en esa época era importante, ¿no? No se podía en un lapso de 20 o 30 años conocer la terapéutica nacional, y la innovación se basó en eso, y me parece que en ese término habría que juzgarla como una innovación
exitosa. La innovación que hay ahora, ¿qué tenemos enfrente nosotros los QFBs? Pues enfrente tenemos los medicamentos biotecnológicos. Eso es el reto que ahora tenemos los farmacéuticos. Pero otro reto que tenemos los farmacéuticos también, enorme, también de enormes proporciones, es implementar la farmacia hospitalaria en México. Ninguno de estos farmacéuticos que estudiamos aquí tenía esa área todavía. Esa área es muy nueva en el mundo, muy nueva, 40 años en España, que es de los pioneros, pero en México tenemos que cambiar justo otra vez ciencia, educación, regulación, importantísimo la regulación, para que tengamos farmacéuticos en el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué hace un farmacéutico en un hospital? ¿No? Porque a veces es poco conocido. ¿Qué hace un farmacéutico? Hace muchas actividades, entre otras el seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes. Es decir, los médicos son los expertos en diagnosticar, por supuesto, una enfermedad y recetan el tratamiento que les dicen los protocolos y las terapias farmacológicas que se utilizan o los procedimientos locales de cada hospital. Las guías perdónenme, se me fue el nombre, pero hay guías farmacoterapéuticas, perdón. Estas guías farmacoterapéuticas de cada hospital, pues dicen, ¿no? Si es un menor de tal edad y llega con estos síntomas, pues el tratamiento tiene que ser tal, ¿no? Un poco como el diagnóstico de diabetes, ¿no? Llegas con tal sobrepeso y con estos síntomas tienes diabetes. Se receta el tratamiento y ¿qué hace el farmacéutico? Vigilar, por ejemplo, efectos secundarios. Eso no lo hacen los médicos, no es su labor, no tienen por qué hacerlo. No lo hacen tampoco las enfermeras, ellas están asistiendo a los pacientes y administrando los medicamentos. Quien tiene que hacer ese seguimiento farmacoterapéutico son los expertos en los medicamentos, que son los farmacéuticos. ¿Qué otra cosa hacen? Hacen consulta farmacéutica. Yo tuve la oportunidad de estar en una estancia corta en la Universidad de Valencia y acudí al Hospital Peseta algunos días y ahí se hace consulta farmacéutica. O sea, allí, después de la consulta médica, vas a consulta farmacéutica para que te expliquen todas las indicaciones del medicamento, su correcto uso, horas de administración, con qué alimentos se puede, con qué medicamentos no se puede, cuáles son los efectos secundarios, los síntomas de alarma, en fin. Eso también lo hacen los farmacéuticos. Entonces, la innovación de aquella época y de esta época, para responder la pregunta, es completamente diferente. Los retos son distintos, los temas de investigación son diferentes y en el fondo, sin embargo, tienen una gran similitud porque el reto sigue siendo como conquistar socialmente el rol profesional del farmacéutico. Muchas gracias, doctora. Xochitl Vega le dice que es una excelente ponencia. Igual Muchas Mauricio gracias. Ponce, y pregunta a qué se refiere en las farmacias de primera, segunda y tercera clase. Muy bien. Muchas gracias por los comentarios. Les agradezco de verdad. Las farmacias de primera, segunda y tercera clase estuvieron consideradas en los códigos sanitarios de todo el siglo XX. En una farmacia de primera clase debía haber un farmacéutico legalmente titulado. Si no lo había, entonces era una farmacia de segunda clase. Y las farmacias de tercera clase eran pequeñas boticas que no tenían todos los medicamentos, digamos, tenían algo de primeros auxilios o medicamentos de uso más cotidiano, pero fundamentalmente el problema era esta cuestión del título, ¿no? Que las de primera clase tenían un farmacéutico titulado y las de segunda clase no lo tenían. Muy bien, doctora. Vanessa García dice que es una excelente ponencia. José Ignacio Vázquez comenta que a fin de formar profesionales que sean conscientes y puedan generar un cambio en la reglamentación y reconocimiento del farmacéutico en México, ¿qué elementos reconoce usted como clave para ser incluidos en los planes de estudio de QFB en México? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo lo que le recomendaría, y con mucho gusto se los hago llegar,
son las recomendaciones de la Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica. Son varios escritos, son varios textos que son producto de las convenciones bianuales que se hacen, y ahí se habla de las estrellas, de las estrellas del farmacéutico, ¿no? El farmacéutico de 7 estrellas, ahora se dice que el farmacéutico de 8 estrellas, pero algunas son competencias, como por ejemplo la capacidad de ser autodidacta toda la vida, o la capacidad de comunicación. La capacidad de comunicación se pasó por alto en los planes de estudio de QFB, y los QFBs éramos famosos por ser ratitas de laboratorio, ¿no? Yo en el plan de estudios que tuve nunca me dieron una clase de liderazgo, de comunicación, ni oral ni escrita, y ahora con este nuevo perfil del farmacéutico se necesita que tenga un perfil de educador, por ejemplo. Pero en cuanto a los contenidos, les recomiendo que estudie eso, y también les recomiendo que se revisen. Se han hecho varios consensos por parte de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Farmacia y del Consejo Mexicano para la Acreditación de Planes de Estudio de Farmacia, incluido por supuesto QFB, y ahí se llegaron a un acuerdo nacional de los mínimos curriculares. Los mínimos curriculares son las materias mínimas que debe tener un QFB en México para considerarse un profesional preparado. Luego, esos mínimos curriculares tienen que ser un porcentaje cercano al 80% de las materias que lleve un QFB, y luego pueden tener todas las materias que se quieran para tropicalizar al QFB, ¿no? Hay estados de la República donde no hay industria farmacéutica, y entonces la gente dice, pues aquí no hay industria farmacéutica, pero hay muchísimos rastros, ¿no? Entonces necesitamos QFBs que analicen la carne. Bueno, pues no es una labor del QFB tradicional en el mundo o reconocida en el mundo, pero sí que se deja un espacio para que algunos créditos curriculares sean de necesidades locales. Ok, doctora, muchísimas gracias. Muchas felicitaciones. José Juan Escobar dice que es una excelente ponencia. Lourdes Pineda la felicita por la charla. Dice que da un panorama con enfoque histórico, importante para saber de dónde vienen los QFB. Ella es egresada de QFB de FES Cuautitlán y no ha tenido ningún problema para su desarrollo. José Ignacio Vázquez también la felicita. Jorge Aurelio, muchísimas felicidades. Cecilia Carlota, una plática muy elocuente. La doctora Edna Alcántara dice que sí, ¿considera usted que en el segundo siglo habremos avanzado como profesión y ya no estaremos sobreviviendo? Un gusto escucharla siempre. Ay, muchas gracias a mi querida amiga y colega Edna. Yo siempre me mantengo con esperanza, y creo que sí, por supuesto vamos a sobrevivir. Estamos dando la batalla. O sea, actualmente estamos dando la batalla, estamos ya agrupados como farmacéuticos en distintas asociaciones, y sí que vamos a conseguirlo. Fácil no va a ser, eso sí. Y de la FES Cuautitlán, por supuesto que salen bien preparados los egresados de la FES Cuautitlán. Es una excelente facultad para estudiar, farmacia o QFB, cualquiera de las dos. Así es, gracias, doctora. Elizabeth Contreras la felicita, gracias por mostrar esta parte de la historia de la farmacia en México. El doctor Gabriel Cuevas comenta que es una magnífica ponencia, brillante y rigurosa. Julio González también le manda felicitación. Patricia Jean Domínguez. Tenemos otra pregunta aquí de Julio González. Dice que aparte de los específicos, ¿qué otros factores influyeron para que disminuyera la investigación e innovación en plantas medicinales? Yo creo que, aparte de los específicos, esta tendencia mundial de estandarizar y analizar los medicamentos, ¿no? Como son las farmacopeas modernas. Las farmacopeas modernas decían, bueno, ok, ¿cuál es el espíritu, no? Decir, bueno, vas a tener unas tabletas orales de paracetamol, ¿no? Hoy en día, o de ranitidina, lo que tú quieras. Bueno, nuestra obligación va a ser que las que fabrique Laboratorios Silanes, las que fabrique Laboratorios Teva o las que fabrique Schering-Plough sean equivalentes. Esa es la labor de una farmacopea, estandarizar los medicamentos. Y entonces eso, yo creo que los principales obstáculos fueron sí la llegada de específicos, pero también esta tendencia mundial
de cambiar el sentido de una farmacopea. Y por último, la Revolución Mexicana. Creo que la Revolución Mexicana llegó en mal momento para los científicos farmacéuticos. Gracias, doctora. Gabriel Jiménez Cerón, buenas tardes, una felicitación a la ponente. Y comenta que puede sumar como un éxito a la historia de la farmacia la creación hace 25 años de la licenciatura en farmacia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo dentro del Instituto de Ciencias de la Salud. Por supuesto, eso, y también añadiría en el 94 la creación de la primera y única facultad de farmacia en México, ¿no? Lo que pasa es que, sí, bueno, y no los mencioné en este trabajo porque estaban fuera del periodo de investigación, pero sí, por supuesto, por eso cuando pregunta la maestra Edna que si lo vamos a lograr, sí, por supuesto que lo vamos a lograr. Allí tenemos ya unas semillitas sembradas. Gracias por el comentario, sí. Gracias, doctora. Yaret Vida pregunta si existe una relación farmacéutica con los alimentos, más allá de una relación de consecuencias del consumo de ciertos alimentos con ciertos medicamentos. Si existe, perdóname. Dice que si existe una relación farmacéutica con los alimentos, más allá de una relación de consecuencias del consumo de ciertos alimentos con medicamentos. Sí, bueno, hay toda una área nueva de interacciones de medicamentos con alimentos. No es mi área, pero, por ejemplo, sé que todas las estatinas, la pravastatina, por ejemplo, no se pueden tomar con jugo de toronja. Y sí se está empezando a investigar mucho esa área. Y, por otro lado, lo que yo diría es que hay personas que dicen que en el futuro no va a haber medicamentos, sino va a haber alimentos, ¿no? Es interesante ver cómo somos, sí somos lo que comemos pues en ese sentido, si comes sano, estarás sano, y si no comes sano, no estarás sano, ¿no? Todo el rollo de antioxidantes, por ejemplo, la cúrcuma y todo esto, tiene que ver con, sí, cualidades nutricionales, pero también con cualidades terapéuticas, ¿no? Muy bien. Gracias, doctora. Julio González pregunta si influyó en la creación de la farmacopea el libro del Códice de la Cruz Badiano. No directamente el códice, pero sí toda esa tradición recuperada en el códice, en algunos otros libros e investigaciones de expedicionarios. No específicamente el códice, no sé, acuérdense que el códice estuvo perdido muchos años. Entonces no influye directamente, pero yo sí pienso que influye indirectamente, porque finalmente recoge toda esa tradición de la medicina, no de la medicina, sino de los medicamentos indígenas. Gracias, doctora. Graciela Virginia, felicitaciones, interesante investigación. Gabriela Barrete dice, saludos, doctora, excelente charla, y pregunta si nos puede platicar sobre Maximino Río de la Loza, hijo del doctor Leopoldo Río de la Loza, y su influencia en la química y farmacia del siglo XIX. Ah, muy bien, y le puedo recomendar un artículo justo sobre este personaje que salió en el Boletín de la Sociedad Química de México hace un tiempo. Bueno, Maximino estudió farmacia, perteneció a la Sociedad Farmacéutica Mexicana, trabajó en una botica, o sea, sí es un personaje que ha contribuido o que contribuyó a la farmacia y la química mexicana, ¿no? Publicó algunos artículos en este periódico La Farmacia. Sí, digamos que todos los hijos de Río de la Loza varones siguieron la trayectoria del padre, ¿no? Contribuyó a la nueva farmacopea mexicana en algunos monografías, Maximino, y fue profesor, me parece que fue profesor de la Escuela Nacional de Medicina también. Entonces, sí, es un personaje que por supuesto tuvo influencia. Gracias, doctora. Muchas felicitaciones, Celia Granados. Muy buena charla, información relevante en el área e incluso que no conocíamos y deberíamos saber. Cecilia María del Carmen, excelente charla, felicidades. También es egresada de FESCO Titlán y considera que viene un resurgimiento del QFB hoy que se legaliza el uso de drogas como marihuana en México. José Arana la felicita por su ponencia.
Juan Manuel Aceves también, egresado de FES Cuautitlán. Hay un saludo a todos los de FES Cuautitlán. Sí, hay muchas Tengo personas. algunos amigos ahí. Sí, tengo amigos muy queridos. Bueno, creo que son todas las preguntas, doctora. Muchísimas gracias. Y le voy a regresar el micrófono al maestro Guillermo Roura. Muchas gracias, doctora. Al contrario, gracias. Buena tarde. Gracias. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias, doctora. Interesantísima plática. No pude evitar sentirme aludido totalmente en muchos de los comentarios y datos que nos presentaba. Yo nada más, bueno, quisiera agregar una pregunta porque creo que no debe haber sido sencillo. Cuando hicieron su búsqueda sobre todos los documentos precisamente de patente en aquel inicio de siglo, me imagino que tuvieron que hacerlo uno por uno, buscando a la antigua, literalmente, ¿es correcto? Ay, perdón, doctora, tiene su micrófono apagado. Perdón, sí, ya vi. Disculpa. Sí, muchas gracias por la pregunta. Pues mucha gente piensa que hacer historia de la ciencia, pues no, ya siendo científico, puedes hacer historia de la ciencia, ¿no? Todos estos trabajos que presenté hoy son producto de investigaciones serias de personas que tienen o no la formación científica, pero sí tienen la formación de posgrado en historia de la ciencia. Entonces, bueno, estas patentes se encuentran en el Archivo General de la Nación. Ahí el trabajo fue pues, ver cuáles sí eran de medicamentos y cuáles no. Y sí, es un trabajo pues, de estarte muy tranquilito, muchos días en el archivo. Es un trabajo delicioso, además. A mí me gustaría tener más tiempo para hacer eso, porque requiere mucho tiempo ir al archivo, buscar primero en los índices y después ver los archivos, solicitar permiso, ver los archivos con todas las condiciones para resguardar los archivos y no contaminarlos, ni contaminarse una. Y pues sí, fue un trabajo de contar 600 y tantas patentes y ver una a una y escanearlas y revisarlas, pero son trabajos muy bonitos que finalmente lo que aportan son conocimiento, pues eso, sobre nuestra profesión y conocimiento científico sobre nuestra profesión, ¿no? Desde el lado de las ciencias sociales. Pero sí, ahí están. Después, Rogelio Godínez hizo un trabajo muy bonito de patentes, pero él cubre el periodo bastante posterior, de 1940, creo que es durante el desarrollo estabilizador, a 1970. Él ya encontró esas patentes en el INPI, es en el archivo del INPI, pero estas del siglo XIX están en el Archivo General de la Nación. Muchas gracias, qué interesante. Y bueno, pues previo a concluir, pues bueno, comentarles a aquellos interesados en una constancia de participación. Pues nada más volver a agradecer al Instituto de Química de la UNAM, a la Fundación INCIDE, a ti, al maestro Guillermo Roura y a mi amigo Gabriel Cuevas, entrañable amigo Gabriel Cuevas. Muchas gracias por el apoyo que siempre me das, porque me abres espacios para venir a hablar de estas cosas raras. A veces me siento muy rara de hablar de esto, pero me resulta también apasionante a la vez. Entonces, gracias por abrir un espacio para que más personas conozcan nuestra historia. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también a Fundación INCIDE, igualmente a todo el equipo de vinculación. Muchas gracias y a todos ustedes que nos acompañan durante todos estos seminarios ya desde el año pasado. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a ti. Bye. Bye, Gabriel.